Buenos días, mi nombre es Jaime Alejandro Ramírez García y hoy vamos a solucionar el siguiente problema. Se requiere establecer el control del sistema de llenado de tanque simulado por un amplificador operacional diferencial y una entrada de lectura de datos, con rango de medición de 0 a 32 voltios que representan una capacidad máxima de 3200 litros. Como podemos observar, este es mi sistema para llenar un tanque, pero yo lo dividí en tres. La primera parte lo que realicé fue el acondicionamiento para el tanque. Podemos observar que el sensor de entrada es el potenciómetro y que está polarizado de 0 a 32 voltios. Decidí acondicionar la señal de 0 a 5 voltios como máximos para manejarlo más fácil. Esto lo hice por medio de un divisor de voltaje, el cual se encuentra aquí. Así que cuando esté al 100% nos va a arrojar simplemente 5 voltios como máximo y cuando esté al 50% me va a generar 2.5 voltios. Después le colocamos un seguidor de voltaje para acoplarlo un poco mejor. Luego pasamos a realizar dos condiciones. La primera condición es para el motor a 7.5 voltios. Como podemos observar, tenemos un comparador de voltaje, el cual compara la señal del potenciómetro, la cual es esta, y la señal de 2.5 voltios, la cual es la mitad de 5 voltios, que fue lo que acondicionamos anteriormente. Recordamos que el comparador toma dos señales y mide cuál de las dos señales es mayor. Por lo tanto, esta es la condición para la mitad, la cual dice que cuando sea mayor al 50% pero menor al voltaje máximo, va a pasar 7.5 voltios al motor. Para la segunda condición de 15 voltios, se realiza lo mismo que para la condición anterior, pero en este caso para 15 voltios. Ponemos los 4.45 voltios, que es el voltaje que nos da el potenciómetro cuando está en 28 voltios. Pero como lo acondicionamos de 0 a 5 voltios, por eso nos da 4.41 voltios. A continuación, aquí tenemos un diferencial que es el encargado de restar los dos voltajes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando abajo pase 15 voltios y arriba estén pasando 7.5 voltios, al motor van a llegar 15 voltios, pero cuando ambas condiciones estén en el rango del 50% y el voltaje sea mayor, se van a restar y va a pasar simplemente 7.5 voltios. Por último, realizamos un amplificador operacional diferencial, que se encuentra polarizado desde los 28 a los 32 voltios. Recordamos que los 4.41 voltios son los 28 voltios y la salida es la salida que podemos encontrar acá en el acondicionamiento para el tanque. A continuación, vamos a rectificar las condiciones, las cuales son 4. La primera condición dice: si el nivel del tanque es menor al 50% del valor de la capacidad del tanque, el motor va a tener 15 voltios y la válvula va a tener 0 voltios. Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a ver. Como podemos observar, al motor le están llegando 14 voltios, o sea que sí se cumple, ya que está haciendo menor su voltaje al 50%. Así que sí se cumple esa condición. La segunda condición dice: cuando el tanque es mayor al 50% del valor de la capacidad del tanque, el motor tendrá 7.5 voltios y la válvula va a tener 0 voltios. Vamos a ver si eso se cumple. Vamos a colocarlo en 78, sí puede ser. Como podemos observar, si se cumple esta condición, ya que nos está arrojando 7.31 voltios. Prácticamente son 7.5, la única diferencia está en que lo más probable es que se esté comiendo el voltaje, el transistor o el motor, cualquiera de los dos, pero sí están ahí los 7.5 voltios. A continuación, la siguiente condición dice que cuando esté en 28 voltios, el LED va a tener un voltaje aproximadamente de 0.14 voltios. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a subir nuestro voltaje hasta 28. Un poquito más abajo. Ahí está. Como podemos observar, efectivamente están pasando 0.14 voltios. Está apagado, pero sigue pasando voltaje. Y por último, la última condición nos dice que cuando hayan 2800 litros, o bueno, 28 voltios, la válvula estará en 0. Eso es correcto porque lo estamos observando en este momento. Y cuando sea 3200 litros, la válvula irá hasta 10 voltios.
La primera parte la cumplimos porque está en 0 voltios. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo subimos hasta 10 voltios. Aquí vamos subiendo despacio porque es progresivamente. Como podemos ver, ha encendido. El LED o la válvula va a encender en cierto voltaje. Vamos a seguir subiendo. Podemos seguir 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios y 10 voltios al 100% y con sus 32 voltios. Así que efectivamente podemos decir que sí se cumplen todas las condiciones. Gracias por su atención y hasta luego. Como último detalle les mostraré las ecuaciones, o bueno, sí, las ecuaciones que se utilizaron para realizar todo este proceso. Un momento, por favor. Como les mencionaba anteriormente, les voy a mostrar las ecuaciones que yo realicé para realizar este circuito, para llevar a cabo el circuito, pues. Aquí está el esquema del circuito, las ecuaciones para el acondicionamiento para el tanque, condicionamiento para el motor y el acondicionamiento para el amplificador operacional diferencial, el cual nos va a servir como válvula. Aquí podemos observar y aquí están todas nuestras operaciones para realizar este circuito en óptimas condiciones. Ahora sí me despido y gracias por su atención. Hasta luego y espero tengan un buen día.